En este vídeo vamos a hablar sobre las fuerzas que actúan sobre un coche cuando va por una curva llana. Una curva llana significa que no está inclinada. En el vídeo siguiente veremos qué ocurre cuando inclinamos la curva y eso se llama un peralte. Pues bien, para hacer este problema vamos a definirnos primero los ejes. Como siempre vamos a tener un eje del movimiento, que es este, y que vamos a llamar eje X. En este dibujo, que es viendo el coche desde detrás, el eje X entraría hacia el papel. Para indicar que entra hacia el papel, lo vamos a dibujar con un aspa. Este aspa sería el eje X. El aspa indica hacia adentro. Es como si vieseis una flecha por detrás y lo que estáis viendo son las plumas de la flecha. Por otro lado, tendremos el eje donde está el peso y la normal, este en el que nunca hay movimiento, que es un eje como este de aquí, que podemos elegir positivo hacia donde queramos, por ejemplo hacia arriba, y que siempre le llamamos eje Y. En este caso, si volvemos a este dibujo, el eje Y es un eje que va hacia arriba. Hacia arriba lo vamos a dibujar hacia afuera del papel con un puntito. Hacia afuera. Hacia afuera se indica con un puntito porque es como si mirásemos una flecha y viésemos la punta. Entonces esto sería hacia afuera, el eje Y. Y por último tendremos un eje que va hacia el centro de la curva y hemos dicho que lo vamos a coger positivo hacia afuera de la curva, que es el eje que le vamos a llamar Z. En este dibujo, como la curva es hacia la izquierda, vamos a dibujar la curva hacia la izquierda, curva. Entonces este eje del movimiento va a ser justo al contrario que la curva, hacia allá. Pues bien, vamos a dibujarnos, voy a cambiar de color y voy a coger el color rojo, las fuerzas que actúan sobre el coche. En primer lugar, tendremos la fuerza peso. Peso. Como el coche está apoyado en el suelo, tendremos la normal. Normal. Y asumiendo que el coche vaya todo el rato a velocidad constante, por lo tanto no tiene ninguna fuerza que vaya a empujarle hacia adelante, observamos que si no girásemos, el coche seguiría recto. Si falla el rozamiento, el coche se nos desvía de lado. Por lo tanto, en este eje Z, pero hacia dentro de la curva, es donde vamos a tener una fuerza de rozamiento. Y ya tenemos dibujadas las fuerzas que actúan sobre este coche. Observamos que en el eje X no actúa ninguna fuerza, por lo tanto ese eje no va a hacer falta ni que lo escribamos. Vamos a escribirnos la segunda ley de Newton para este coche. Segunda ley de Newton. Recordamos que la segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas es masa por aceleración. Pues bien, la suma de fuerzas en el eje Y tenemos normal menos peso igual a 0. El eje Y, recordad, es un eje en el que nunca hay movimiento, ni hay aceleración, ni hay nada. Entonces siempre esta parte de aquí va a ser nula. En el eje Z lo que tenemos es que hacia dentro de la curva tenemos el rozamiento. Y esto es igual a menos masa por aceleración centrípeta. Recordamos que ponemos un signo menos porque la aceleración centrípeta también es hacia dentro de la curva, es la que nos mantiene dentro de la curva. Si fallase el rozamiento, saldría de la curva, por eso el movimiento es hacia acá. Esta aceleración sería como una aceleración de frenado que hace que no me vaya fuera de la curva. Pues bien, con la ecuación del eje Y podemos sacar la fuerza normal. Normal igual a peso igual a masa por gravedad. Con la ecuación del eje Z, como esta fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento estática, porque en esta dirección no hay ningún tipo de movimiento, podremos poner aquí el valor máximo
de la fuerza estática, que recordamos que es el coeficiente de rozamiento por la normal, y calcularemos en función de lo cerrada que sea la curva cuál es la velocidad máxima a la que podemos ir. Ponemos la fuerza estática máxima, que será el coeficiente estático por la normal, o bien el coeficiente estático por el peso, ya que hemos descubierto que la normal era igual que el peso, y la podemos igualar menos mu por masa por gravedad es igual a menos masa por, y recordamos de la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado entre radio. El radio nos dice cómo de cerrada es una curva. Si yo tengo una curva como esta, es una curva muy cerrada porque tiene un radio muy pequeño. Si tengo una curva como esta, es mucho menos cerrada porque el radio es mayor. Si el radio es mayor, tendremos una curva abierta. Curva abierta. En este caso observamos que la masa se va, el signo menos se va, y nos queda que la velocidad máxima que podemos llevar en una curva, cojo solo el signo positivo porque es un módulo, es el coeficiente de rozamiento por g por el radio de esta curva. Realmente de esta ecuación podríamos despejar el término que quisiéramos. Por ejemplo, las curvas más cerradas en España tienen alrededor de 450 metros. Yo para este ejemplo me he cogido una de 500. Hablo de curvas en carretera, las curvas en poblado tienen radios más pequeños. Y las velocidades en carretera son alrededor de 100 km por hora. Entonces 100 km por hora son 27,78 metros por segundo. Si sustituimos estos datos y la gravedad 9,81, observaremos que la incógnita es el coeficiente de rozamiento y nos sale un coeficiente de rozamiento necesario de 0,1573 para no salirnos de la curva. Esto está muy bien. El asfalto con los neumáticos, cuando el asfalto está seco, y los neumáticos también, es decir, cuando no ha llovido, el coeficiente de rozamiento del asfalto ronda entre los 0,45 hasta los 0,65 aproximadamente. Con lo cual no tendríamos ningún problema si estamos sobre asfalto seco. ¿Qué ocurre si no estamos sobre asfalto seco y estamos sobre, por ejemplo, una capa de hielo que se ha quedado congelada sobre la superficie de la carretera? En el hielo, el coeficiente de rozamiento va entre 0,07 y 0,10. Por lo tanto, en esta curva, que es una curva de 500 metros de radio, que no está mal, en la que podíamos ir a 100 km por hora sin ningún tipo de miedo, porque el coeficiente de rozamiento es muchísimo más alto, cuando hay hielo, como máximo, tendremos que ir, si aplicamos esta relación de aquí, con un coeficiente de rozamiento de 0,10 a 18,53 metros por segundo, que son 66,7 kilómetros por hora. Entonces, cuando hay hielo, tendremos que bajar muchísimo nuestra velocidad por riesgo de salirnos de las curvas debido a un fallo en el rozamiento.